Los problemas y las adversidades de la vida tienen suficiente poder como para quitarnos la paz. Y cada vez que eso sucede, nos volvemos presa de la frustración, de la impotencia, de la angustia, la desesperación, el estrés, y con todo eso arremetemos contra todos y todo lo que está frente a nosotros. Por supuesto que con el tiempo eso nos pasa facturas que van desde las afecciones físicas hasta el desorden emocional. De ahí que sabio resulta que nos examinemos y respondamos: ¿cómo renunciar a todas aquellas cosas que me quitan la paz? No solo me quitan el placer de vivir, sino que me quitan la vida misma. No puedo vivir a plenitud. Si usted busca en cualquier libro secular la respuesta, encontrarán algunas recomendaciones que creo son buenas, pero no son suficientes. Es que hay personas o asuntos en la vida a los que no podemos simplemente renunciar. Como simple ejemplo digo, ¿acaso puede renunciar a la relación con un hijo que ha caído en alcoholismo o que está desviando su vida en cualquier tipo de inmoralidad? ¿Puede renunciar a ese trabajo que hoy le tiene tan estresado, pero es quien paga sus cuentas? ¿Y qué decir? ¿Puede renunciar a una enfermedad? ¿O a la comunidad en desborde de confrontación como en la que vivimos casi todos los latinoamericanos? Cuando yo dije que los consejos de un libro secular no son suficientes, no quise quitar los méritos de dicho consejo. Solo dije y recalco, no son suficientes. Para fortuna nuestra, verán en el estudio de hoy que todas las personas que intervienen en estos 3 milagros necesitaban paz. Pareciera que necesitaban sanidad o cualesquiera otras cosas, cierto, pero sobre todo necesitaban paz. Y verán cómo el hacedor de milagros les brindó dicha paz. Es que quizá, y solo quizá, usted y yo somos una de esas personas que hoy hemos venido con ansiedad, con frustración, con impotencia y quizás hasta enojo. Y quizá, y solo quizá, nuestro Señor también quiere brindarnos la paz. Y la clave de eso podemos encontrarla en el sermón de hoy titulado En busca de paz. Vayan a Mateo capítulo 8. Capítulo 8, Evangelio de Mateo. Vamos al versículo 23. Los acuciosos de ustedes que están dando seguimiento al libro completo recordarán que hay una saga de 9 milagros partidos en 3 con un interludio de discurso. Eso fue el estudio de miércoles. Ahora vamos a los segundos 3 milagros. Capítulo 8, Evangelio de Mateo, en busca de paz. ¿Listas sus Biblias? Dice el verso 23: y entrando él en la barca,
sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas que cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Oremos. Te rogamos, Señor, que tu gracia quiera ministrar nuestras vidas hoy y que podamos crecer ante el estudio de tu palabra. Dios, guíanos, por favor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Bien, este dramático incidente revela uno de los ejemplos que nos roban la paz. ¿De qué estoy hablando? Bueno, estoy diciendo que el mar de Galilea tiene alrededor de 20 kilómetros de largo y 13 de ancho. Los libros dicen que era normal que violentas tormentas se desataran súbitamente en sus aguas. Válido es que nos preguntemos, y es que nuestro Señor no sabía que dicha tempestad vendría. Pudo prevenirla, pudo detenerla, pero todo apunta a que permitió que sucediera. Y esto nos deja saber que habrá más de una ocasión en la vida en donde Dios va a permitir que alguna tempestad nos embista. No porque Él no pueda prevenirla o detenerla. Es que seguro, como es este caso, el Señor está a punto de enseñarnos algo. Y miren el contraste, porque la mayor parte de nosotros tenemos en mente la historia de Jonás que naufragó. Reflexionemos en esto. En ese caso, la tempestad vino porque Jonás desobedeció a Dios. Pero en este caso, la tempestad vino porque los discípulos obedecieron a Dios. Así es que la paz no les fue quitada porque ellos estuvieran enredados en una actitud de desobediencia o de pecaminosidad. Había un propósito más en esta adversidad. Cuando vemos hacia atrás, me refiero a los 3 milagros anteriores, recordamos que nuestro Señor alabó la fe del centurión y que les dijo a los discípulos: no he hallado una fe como la de este hombre en medio de todos ustedes. Quizá les pareció a ellos retórica o un reproche, a lo mejor no muy atinado, pero ahora se los deja saber, porque lo primero que el Señor les dice cuando le despiertan es: hombres de poca fe. Así es que ya no necesito buscar más. Estos perdieron la paz porque no tenían ni un poco de fe. No es que la perdieron, sino que no tenían ninguna. Y hay circunstancias como esta en donde parece ser que la desesperación absoluta es la única forma de crecer en fe. Cuando digo desesperación absoluta, me refiero a que
los que recuerdan la biografía de los discípulos me acompañan en decir, estos eran expertos pescadores. Un 70% del grupo se había dedicado toda su vida a estar en el mar. Ellos estaban acostumbrados a tempestades como esta. Pero esta vez no tenían opción. Era la desesperación absoluta. Creo que si no hubiese llegado la desesperación absoluta, ellos habrían dicho cosas como esta, cuando el Señor se despertara. Estoy creando una escena, no sucedió así. Estoy suponiendo que la tempestad vino, uno de ellos oró, aunque con una fe muy superficial, y dijo, bueno, ahora que ya me he encomendado a Dios, pues voy a bajar las redes, voy a minorar la carga, vamos a quitar las velas, hagamos todo lo que está a nuestro alcance y listo. La tempestad bajó y pudimos despertar al Señor y con un poco de sonrisa decir, Señor, qué bien que ya despertaste, pudimos resolver todo. Con cierta satisfacción y con cierto orgullo que termina siendo arrogancia. Pero de esta forma, cuando digo forma, me refiero a la desesperación absoluta. No podían decir lo hice. Y ahora estoy aplicando esto a mi propia vida y digo, ante todo lo que hoy por hoy me ha quitado la paz, si la desesperación absoluta me tiene impotente, frustrado, irritado, ¿cuál va a ser mi reacción? Puedo trabajar más duro. Es lo acostumbrado, ¿no? Puedo buscar favores en Egipto, que quienes están en el club de lectura recordarán que eso fue lo que hicieron los judíos ante la inminente invasión asiria. Y el profeta les dijo, ay de los que descienden a Egipto para buscar favores. La advertencia era porque Egipto siempre fue su enemigo y sumado no tenía el poder para ayudarlos. Pero no prestaron atención a la advertencia, insistieron, por humillante que fue la respuesta, buscar ayuda en Egipto. Dirán algunos, bueno, lo que voy a hacer es buscar otra relación. Si su frustración o ansiedad viene por una ruptura romántica, bueno, voy a buscar otro trabajo. Si su estrés viene por los problemas laborales o por la falta de ingreso, voy a hacer todo lo que está a mi alcance. Y entre tanto voy a arremeter contra los que están en mi paso. Yo pregunto, ¿eso es correr con humildad y armarnos de fe? ¿No es más sensato al final del camino? Y usted y yo quizá ya estamos en el final del camino. Tomar la actitud de los discípulos que aunque se reprocha su falta de fe, se aplaude que con humildad suplicaron la ayuda del Señor, reconocieron que por expertos marineros que fueran, ya no estaba en sus manos,
y fueron humildes y esperaron la ayuda del Señor. Yo me estoy preguntando, ¿es que tan difícil es eso? ¿Tan grande es su arrogancia y la mía de creernos aún en medio de la adversidad que podemos por nosotros mismos y por nuestros desvaríos o nuestros arrebatos decir así se hace? Pienso al leer esta historia que nuestro Señor no quiso detener la tempestad antes de embarcarse, que lo pudo haber hecho, porque si lo hacía ellos no dejarían su altivez. Y ahora pienso conmigo, creo que es igual, porque hay algunos como yo, a lo mejor ustedes no, a lo mejor ustedes la arrogancia ni siquiera creen que la llevan como corona. Estoy diciendo, son tan altivos que no se dan cuenta que tienen una corona de arrogancia. Se ven al espejo y no la notan. Bueno, si a lo mejor usted está pasando por ese momento, ahora yo me digo, bien, todos mis recursos ya se agotaron. Ahora estoy ante la impotencia absoluta. Y como ejemplo cito, cuando llega la enfermedad, cuando llega la pérdida de empleo, cuando llega la tragedia en un matrimonio, cuando la infidelidad nos golpea, ¿qué voy a hacer? ¿Es que no sería más simple y sensato además, con humildad, volverme a Dios, pedirle perdón, pedir perdón a aquellos con los que yo he arremetido, como si los otros son culpables de mi propia desgracia? Y con humildad esperar la ayuda de Dios. Eso sería fe. Por un lado, y por otro lado, aquellos que no han perdido la paz por completo, aquellos que no están ante la angustia o la desesperanza absoluta, quieren que llegue esa circunstancia para usted volverse con humildad a Dios. ¿No nota que con esa actitud usted y yo estamos casi obligando al Señor a que nos suba en una embarcación y que a propósito deje que la tempestad nos embista? ¿No se da cuenta de eso? ¿Tan poco inteligentes somos? ¿No leímos nunca que el proverbista personifica a la inteligencia y a la sabiduría? Dice que ésta se sienta en las esquinas de las calles y que grita: cómprenme, búsquenme como buscan el dinero. Pero algunos de nosotros
Estamos oyendo sabiduría ahora mismo, no porque yo la esté diciendo o porque yo sea sabio. Yo solo estoy leyendo aquí. Pero lejos de querer abrazar el consejo, mi arrogancia sigue tomando control. Y toma control, no olvide, de sus afecciones físicas y emocionales. Es decir, sus enfermedades físicas y emocionales. Son quizá porque hemos perdido la paz y porque nuestra arrogancia no nos deja desarrollar fe. Dije al principio que íbamos a encontrar en el estudio de hoy, en los 3 milagros, personas que necesitaban paz. Los discípulos recuperaron la paz, poniendo su fe en el Señor. Segundo caso, verso 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por el camino. Deténgase por un momento. No voy a profundizar hoy en el asunto sobre posesión demoníaca, sino que muy por encima de la letra solo diré que estos 2 hombres habían perdido la paz porque la influencia demoníaca estaba en derredor de ellos. Sí voy a decir que nuestro Señor fue en busca de ellos para que recuperaran la paz. Sí voy a decir que no quisiera que piense que soy un predicador que sataniza todo lo que está en derredor nuestro, pero que seríamos muy necios al no descubrir que hay circunstancias que nos rodean que son influencia demoníaca. No digo que voy a culpar a Satanás y a sus demonios de todo lo que me pasa, pero sí voy a decir que hay una influencia demoníaca en derredor mía, quitándome la paz, como el caso de estos 2. Sigo leyendo. Los demonios clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Yo no sé, me detengo de nuevo, si los demonios alguna vez tienen paz, pero obviamente aquí perdieron la paz, si es que la tenían, porque le dijeron al Señor: ¿has venido para atormentarnos antes de tiempo? Verso 30, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo: échanos fuera, déjanos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: id. Ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, pero cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Estoy sonriendo porque pienso, viene alguien y me dice que alguien obró el milagro y que 2 endemoniados que durante qué sé yo cuántos años han estado viviendo en medio de los sepulcros como animales sucios y desgarrando voces de ultratumba con una fuerza increíble, de repente son sanados y
tienen paz en sus rostros, han recuperado el habla, han recuperado la tranquilidad. Y en lugar de yo llevar mis enfermedades, en lugar de pedir ayuda ante mis circunstancias difíciles, le digo, lárguese. Me cuesta entender, ¿no? Pero bien, los demonios son capaces de privarnos de cordura, de dominio propio. Son capaces de llenarnos de temor, de odio y de condenarnos a juicios temporales aquí y al juicio eterno. La influencia demoníaca es capaz de hacer eso y mucho más. No estoy sugiriendo, pero puede suceder que la angustia, que la frustración, que el estrés que está viviendo viene como secuela de la influencia demoníaca en su vida. Alguna tonta vez abrimos la puerta a esas fuerzas del mal y ahora se han apoderado. Revela esta escena que esa influencia demoníaca es capaz de encadenar, aislar y amenazar a aquel a quien han poseído. Sí, es lo mismo que decir que algunos están encadenados, no solo porque perdieron la paz, están encadenados a algún vicio, alguna actitud autodestructiva, como vivir con una persona que no es su esposo o su esposa y él la lastima, la golpea o ella le maltrata, le insulta, le engaña. Pero usted está tan encadenado a esa influencia, aislado, amenazado, exactamente como estos. En contraste, muestra lo que el Señor hace con personas que están siendo lastimadas por la influencia demoníaca. No solo los sanó, sino que también había llegado para darles paz interior. Esta escena a mí me deja boquiabierto porque hay 3 tipos de oraciones diferentes dirigidas al Señor en la misma escena. La primera son los demonios. Los demonios también oran. Sí, estoy sonriendo con todo el sarcasmo del mundo, pero le pidieron al Señor Jesús que les dejara ir a ese hato de cerdos. Y el Señor les complació. No voy a ir más allá de esto con los demonios, porque no nos atañen. Sí me atañe el segundo ejemplo. El pueblo de los Gadarenos que vivía sin paz. Le piden al Señor que se largue, que los deje. Y la tercera oración es el hombre que fue sanado, diciendo que le permita seguirlo, que quiere ser su discípulo. Así que voy a extenderme en las 2 oraciones últimas. ¿Cómo pudieron pedir al Señor que se largue ante la evidencia del poder que Él tiene para obrar milagros? ¿Acaso no era la oportunidad para llevar todos los de Gadara a sus enfermos, a sus endemoniados?
y esperar que Dios obrara y les diera paz? No, ellos no querían paz. Ellos querían el libertinaje y el desenfreno en el que vivían. Usted dirá, pastor, ¿por qué? Es que todo apunta a que ellos estaban incómodos con el Señor Jesucristo porque Él les arruinó su negocio de crianza de cerdos. Porque estos se fueron al despeñadero. Y estos no estaban interesados en tener paz interior, estaban interesados en que se hiciera su capricho. Como algunos de nosotros no estamos interesados en tener paz, estamos interesados en acaparar dinero o voluntad, que se haga lo que nosotros queremos. Eso es libertinaje. La luz vino a los hombres, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas y querían continuar en sus obras malas. Creo que hay algunos de ustedes que aun cuando sí reconocen que no tienen paz. ¿Y cómo van a tener paz si han peleado toda la semana con la persona con quien duermen? ¿Cómo van a tener paz si el estrés del trabajo ya le está angustiando, ahorcando? ¿Cómo van a tener paz si la relación con sus hijos se ha vuelto conflictiva? Y 20 ejemplos más. No pueden tener paz. Ahora saben que el Señor puede prodigarles esa paz, pero tendríamos que dejar que el Señor obre su voluntad en nuestras vidas. Y no, hasta ahí no llega nuestro deseo de paz. No estamos dispuestos a que el Señor obre en nuestra vida. Pregunto, ¿en realidad prefiere la amargura? ¿En realidad usted prefiere ese enojo, ese orgullo y esa rabia antes que decirle al Señor que se quede y que nos prodigue la paz que les dio a los gadarenos? ¿Prefiere seguir con el hato de cerdos? Es increíble, pero hay personas así. Y quizás esa es la razón por la que usted, cada vez que el predicador le invita a hacer la oración y venir al Señor Jesucristo, usted decide ser arrogante contra Dios. Quizás esa es la razón por la que cada vez que el Señor nos habla a los que ya hemos hecho profesión de fe, no queremos ser humildes con nuestro prójimo. Preferimos nuestro capricho y nuestra voluntad, aun cuando nos haya robado toda la paz. Increíble, ¿eh? Es como ir al médico. El médico nos advierte que si usted no cuida esa sintomatología, su enfermedad se volverá terminal. Y el médico le dice, debe tomar esta medicina y además cumplir esta dieta. Y usted con total arrogancia sale de esa consulta diciendo, ese médico no sabe nada, por gusto le pagué.
yo no me tomo eso. Hay gente así, que claro está, contrasta con el hombre que en gratitud le pidió al Señor que le dejara seguirle. El Señor le dijo en el pasaje paralelo que no, que fuera a su casa y que empezara a dar testimonio allí, diciéndonos desde luego que si nosotros tuviéramos paz, las personas alrededor nuestro también serían iluminados con nuestra paz. Pero respóndase todo el que hoy está en frustración, en angustia, en desesperación, enojo. Los que le aman y a quienes usted ama cercanos están siendo prodigados con la paz que usted lleva, o están siendo lastimados por la falta de paz que usted tiene. Es algo que cada quien debe responder. Y el tercer caso, capítulo 9. Capítulo 9. Entonces, entrando, el verso 1 estoy. Entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Deténganse. ¿Notan cómo Jesús se subía en la barca de un lado a otro? No estaba yendo a un destino geográfico. Estaba yendo al corazón de varias personas a quienes Él quería darles la paz. De paso, instruir a sus discípulos. Con esto estoy diciendo que mientras vamos de un milagro a otro, estudiándolo, nosotros también podemos tomar para nosotros el mismo pasaje en decir, el Señor está llevándonos de un lado al otro para prodigarnos de paz. Pero también es una lección que los discípulos deben entender. Y no sé si usted y yo tenemos un corazón humilde para entender. Sigo, verso 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados, ¿qué cosa? Wow. Esto significa entonces que el paralítico estaba en esa adversidad como consecuencia de pecado. Pues todo apunta que sí. Aunque, y a gritos en mayúsculas, aclaro, la Biblia no dice que todas las enfermedades sean consecuencia de nuestros pecados. Por supuesto que no. Pero también aclara que hay algunas enfermedades que obviamente sí son consecuencia del pecado. Estoy diciendo esto no para que usted vaya etiquetando a todos los enfermos si están enfermos por pecado o no. Pero sí lo digo para que se etiquete usted solo. Porque nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos, y sí somos jueces en ese caso. Y podemos decir, bueno, yo sé que esto viene por culpa de mi pecado. Como un simple y lejano ejemplo digo, un hígado destruido por el alcohol, bueno, eso es consecuencia del pecado. Haber tomado todo ese alcohol destruyó su hígado. Ahora cito un ejemplo más cercano a nuestro tema. Su enojo, su frustración, desencadenado en arrogancia,
le está llevando a enfermedades físicas y emocionales, cuya causa quizá y solo quizá son secuela del pecado. Porque quizá si bajáramos nuestra altivez, también bajaría nuestro insomnio. Quizás nuestra hipertensión se regularía. Si tan solo quisiéramos quitar eso de nuestra vida, lo que sea. Nuestro Señor puntualmente le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Ahora, sí prodigó paz al paralítico, pero no fue la fe del paralítico lo que nuestro Señor aplaudió, sino la fe de los 4 que se esforzaron, de los 4 que sí creían que Jesús podía obrar el milagro, de los 4 que sí tenían fe, como el primero de los ejemplos, que sí tuvieron humildad, poniendo de su esfuerzo para llevar al paralítico a los pies del Señor, y que sí el Señor les proveyó también de paz. Wow, qué emoción debió ser estar ahí y ser yo uno de esos 4, que no solo veo un milagro portentoso, sino además el hacedor del milagro vuelve su vista a esos 4 y dice: su fe es la que provocó esto. Su paz, su fe, su humildad. Por supuesto que el tema no está relacionado a las enfermedades físicas, está relacionado a nuestra falta de paz. Pero mal hago si no repito las palabras de aquel anciano y muy usado predicador. Digo usado por el Espíritu Santo, desde luego. Él dijo que Dios sí está dispuesto a sanar toda enfermedad, excepto la última. Y no sabemos cuál será esa. Así es que mientras llega esa última, oiga, yo puedo revestirme de humildad, sumarme a esos 4 y pedir que el Señor obre un milagro en mi cuerpo. Y como ya dije, como el tema no era la enfermedad física, lo voy a parafrasear. Yo sí puedo entonces llenarme de humildad, sumarme al grupo de esos, correr al Señor Jesús y rogar que obre un milagro y que me devuelva la paz. Sí, sí puedo hacer eso. La pregunta en los casos, en los 3, es cuál va a ser su decisión, su conclusión. Quiera Dios que cuando salgamos por esa puerta llevemos un plan que esté revestido de humildad, en el cual le vamos pidiendo al Señor que nos dé paz interior. Pero no olvide que para eso necesita la humildad y tomar la determinación. Vamos a orar.